En el problema 3 me piden que obtenga el montante de una inversión de 12.000 euros que opera a un tipo de interés del 4% anual simple, con lo cual ya sé que debo utilizar la fórmula de montante igual a C sub 0 por 1 más N por I durante 10 años. Pues voy a calcular cuál es el resultado, que va a ser igual a ese capital inicial, que hablamos de 12.000 euros, capitalizado durante 10 años al tipo de interés simple del 4%, y en el que os tendría cuál es el montante, que va a ser igual a 16.800 euros. ¿Bien? Ese es el apartado A. En el apartado B me dice lo mismo, que calcule cuál es el montante de esa inversión de 12.000 euros en 10 años, pero me dice que al principio del año 7 cambia el tipo de interés. Si tenemos un tipo de interés del 4% para los primeros años y un segundo tipo de interés del, en este caso, 3,5% durante el resto de años. Lo primero que tengo que hacer es identificar en qué momento cambia el tipo de interés. El año 7 es el que va del 6 al 7, ese es el año 7. Si me dijeran que el tipo de interés cambia al final del año 7, significaría que el tipo de interés cambia en el momento 7. Pero si me dicen que el tipo de interés cambia al principio del año 7, como este es el año 7, el principio del 7 sería el 6. Por tanto, el tipo de interés del 4% se va a mantener hasta el año 6 y es a partir del año 6 cuando cambia el tipo de interés. No os confundáis cuando digan al principio de un año, realmente se hace referencia al año anterior, ¿de acuerdo? El principio del año 7 es el año 6, ¿bien? Pues entonces tengo que calcular cuál es el montante. Un error muy común que cometen muchos alumnos es que cuando calculan el montante lo que hacen es calcular el montante igual al capital inicial, 12.000 euros, capitalizado durante 6 años al tipo de interés del 4% y después capitalizado durante 4 años, 10 menos 6, al tipo de interés del 3,5%. Bien, para los que hagan esto, que sepan que está mal. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, realmente lo que estoy haciendo es obteniendo cuál es un montante intermedio, C sub 6, y ese montante es el que capitalizo 4 años más al 3,5%. Y hemos visto en el problema anterior que al tratarse de una ley que no es escindible, yo no puedo hacer eso. El resultado cambia. Por tanto, esta fórmula es una fórmula errónea, está mal. En ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo resolverlo? Lo que debo hacer es calcular por separado cuáles son los intereses de los primeros 6 años y cuáles son los intereses de los segundos 4 años. ¿De acuerdo? Y en ese caso el montante será igual a la inversión inicial más los intereses de 6 años al tipo de interés del 4% y su 1 más los intereses de 4 años al tipo de interés del 3,5%. Siempre que esté en ley financiera simple y siempre que me pregunten cuál es el montante cuando cambia el tipo de interés, debo calcular tantos intereses en mayúscula, en euros, como distintos tipos de interés obtenga. Y luego sumarlos al capital inicial para obtener el montante como vemos en teoría. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo calcular en primer lugar cuánto vale IS1, que recordamos que es el interés que se genera durante los primeros 6 años, sobre el capital inicial, 12.000 euros por 6 años, por el interés del 4%. Y es así porque cada año la cantidad que voy a generar de intereses en la ley financiera simple es el tipo de interés sobre el capital inicial. Si opero me saldrá que esa cantidad va a ser igual a 2.880 euros. Y por otro lado debo calcular cuánto vale IS2, que va a ser el interés que se genera cada año durante los 4 últimos años al tipo de interés del 3,5%. Y la pregunta es, para cumplir el rajatabla con el principio básico de la ley financiera simple, ¿sobre qué cantidad debo calcular estos intereses? Pues bien, la respuesta es sobre el capital inicial. Por tanto, el interés del segundo periodo va a seguir siendo 12.000 euros, capital inicial siempre, que es el principio básico de la ley financiera simple, por 4 años al tipo de interés, en este caso, del 3,5%. Y eso me daría una cantidad que va a ser igual a 1.680. Pues bien, el montante va a ser igual a los 12.000 euros que invertí inicialmente, más los intereses generados durante los 6 años al primer tipo de interés, que son 2.880 euros, más el segundo grupo de intereses que se generan durante 4 años al tipo de interés del 3,5, que va a ser 1.680. Y aquí os tendré cuál es el montante, que va a ser igual a 16.560 euros. Por tanto, repito, siempre que me enfrente ante la ley financiera simple y obtenga un cambio en el tipo de interés, debo sumar al capital inicial, eso cero, tantos intereses en mayúscula, en euros, como distintos periodos tengan a tipos de interés diferentes. Y por lo tanto el montante será igual al capital inicial más los intereses generados cada año.
El apartado 12 me pide cuál es el tipo de interés efectivo, el interés efectivo de este apartado B, ¿de acuerdo? En el cual cambia el tipo de interés. Bien, siempre que me pregunten cuál es el tipo de interés efectivo, cuál es la rentabilidad, cuál es el tanto efectivo, lo que me están diciendo es que calcule un tipo de interés que haga equivalente a esta operación en la cual invierto 12.000 euros y recibo una cantidad de 16.560. Por tanto, siempre que me pida calcular tanto efectivo, rentabilidad, etc., debo plantear una equivalencia entre lo que el inversor paga y lo que el inversor recibe. Bien, pues en esta inversión, ¿qué es lo que paga el inversor y cuándo lo paga? Lo que paga el inversor es el capital inicial de 12.000 euros y lo paga en el momento cero. ¿Y qué cantidad recibe ese inversor? Pues va a recibir al cabo de 10 años el montante obtenido, que va a ser 16.560 euros. Por tanto, en este caso, la cantidad que invierte el inversor es 12.000 el año 0 y la cantidad que recibe el inversor va a ser 16.560 al año 10. Identificado cuánto pago y cuánto recibo, para calcular el tanto efectivo, lo que voy a hacer es plantear una equivalencia entre lo que el inversor paga y lo que el inversor recibe. ¿Y cómo planteo la equivalencia? Igualando ambas cifras. Igualo la cantidad de 12.000 euros, lo igualo a la cantidad que recibe de 16.560 euros. Como sabéis, en matemáticas financieras, como vi en teoría, hay 3 reglas básicas que debo observar siempre para no equivocarme a la hora de plantear los problemas. La primera es, lo hemos visto en el problema 1, 2 y 3, es que siempre que escribo una fórmula, tanto el tipo de interés como el tiempo deben estar referidos a la misma unidad temporal. Esa es la primera regla básica. Ahora voy a presentar la segunda regla básica de matemáticas financieras. Son solamente 3, recuerdo. La segunda regla básica me dice que siempre que ponga un igual, las cantidades que estén a un lado y a otro de la igualdad deben estar valoradas en el mismo momento. Vamos a ver si aquí se cumple esa segunda regla básica. ¿Cuándo pago la cantidad de 12.000 euros? En el momento 0. ¿Cuándo recibo la cantidad de 16.500? En el momento 10. Por tanto, en este caso, estoy igualando dos cantidades, una que está valorada en el momento 0 con otra que está valorada en el momento 10. Y de esa forma no estoy cumpliendo la segunda regla básica. Para poder cumplirla, lo que debo hacer es llevar, por ejemplo, esta cantidad del año 0 hasta el año 10. ¿Y cómo lo llevaría? Pues capitalizándola, multiplicándola por 1 más 10 veces el tipo de interés. Capitalizándola a 10 periodos para conseguir expresar este valor de 12.000 en el año 10. Y ahora, una vez que están ambas cantidades expresadas en el mismo momento, es cuando puedo despejar el tipo de interés. Y ese tipo de interés necesario para igualar el tiempo en ambas cifras, este tipo de interés que se despeja de aquí, será la rentabilidad efectiva o el tanto de interés efectivo. Bien, para despejarlo simplemente 12.000 pasa dividiendo y me quedaría que 1 más 10 por el tipo de interés va a ser igual a 1,38. Siguiente paso es que el 1 pasa restando, me queda que 10 por el tipo de interés va a ser igual a 0,38 y por último despejo y pasando 10 dividiendo, que sería 0,038. Por tanto, el tipo de interés va a ser de un 3,8%. Repito, siempre que me pidan calcule la rentabilidad o el tanto efectivo de una operación, lo que debo hacer es plantear una equivalencia entre lo que el inversor paga y recibe. ¿Qué supone plantear una equivalencia? Igualar lo que el inversor paga a lo que el inversor recibe. Pero debo cumplir la segunda regla básica que me dice que siempre que pongo un igual, las cantidades que están a ambos lados de la igualdad tienen que estar valorados en el mismo momento. Y para conseguirlo, ¿qué hago? Por ejemplo, capitalizar la primera que está en el 0, 10 periodos, para poder igualar a la segunda que está en el 10. Y de esta forma despejo el tipo de interés, y ese tipo de interés que yo despeja necesario para plantear la equivalencia será la rentabilidad o el tipo de interés efectivo.